Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 5 en adelante, y vamos a considerar la enseñanza de Jesús con respecto a la oración. Si prestas atención al Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, verso 5 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús quiere enseñar con respecto a la importancia de la oración y quitar de la mente de las personas, lamentablemente, el mal ejemplo de los líderes religiosos de la nación de Israel. El contexto de esta porción, aunque el evangelista Mateo lo sitúa en el Sermón de las Bienaventuranzas, nos dice Lucas en el capítulo 11, versículo 1, algo interesante. Dice que los discípulos se van a acercar a Jesús. Lucas capítulo 11, verso 1. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y aquí me detengo en algo interesante. Sin duda alguna, debe haber sido tremendamente impactante el ministerio de Juan enseñando a los discípulos a orar, lo mismo que Jesús. Porque uno piensa, si está junto a Jesús y que Jesús es el gran maestro, tal vez alguno de nosotros le pediría: Señor, enséñame a hacer milagros, o enséñame a hablar como tú hablas. Pero ellos vienen y le preguntan: Señor, enséñanos ¿qué? A orar. Todo creyente sabe lo importante que es la oración. Pero seamos honestos, tan poco le dedicamos a la oración. La palabra de Dios en sus 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, está cargado de enseñanzas con respecto a la oración. De hecho, todo el Antiguo Testamento pone mucho énfasis en los diferentes tipos o la variedad de oración. Oraciones imprecatorias, con incienso, oblaciones, sacrificios, ayunos, fueron enfatizados en el Antiguo Testamento. Diferentes tipos de oración, que incluye presentarse delante de Dios en acciones de gracias, por ejemplo. Pero el Nuevo Testamento, en vez de enfatizar tanto los diferentes tipos de oración, enfatiza la importancia de la oración y se ve modelada por la persona de Cristo Jesús. Con esto en mente y esta pregunta de los discípulos, quiero que podamos aprender juntos algunos aspectos prácticos de la enseñanza de Jesús. ¿Qué podemos aprender de esta enseñanza de Jesús sobre la oración? En primer lugar, quiero que observes, la primera enseñanza es lo que Jesús nos dice acá en verso 5 como la plegaria pública ejecutada por los fariseos. Si tú observas el verso 5, Jesús dice lo siguiente: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser visto de los hombres. Y mira lo que dice: de cierto digo que ya tienen su recompensa. Jesús va a condenar la oración de los fariseos. Y queda evidente porque ellos estaban
lamentablemente, en sus acciones que parecen piadosas, parecen muy devotas, muy temerosas, el enfoque de ellos es que pongan la atención en ellos y no en Dios. Podemos caer nosotros también en lo mismo. Pretender quedar bien, hacer las cosas para agradar a los demás. Pero no nos olvidemos que esta porción de Mateo viene enseñando la importancia del aspecto espiritual, la bondad, los valores, el aspecto interno. Es por eso que el Señor dice, cuando ores. Aquí entonces entendemos algo en la plegaria pública ejecutada por los fariseos. El Señor pone de manifiesto la importancia de orar, de que tú y yo debemos orar. Cuando ores, Jesús va a llevar su enseñanza al terreno personal. Los creyentes deben ser creyentes de oración. Usted conoce 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, que dice, orad ¿qué? Sin cesar. Continuamente el Nuevo Testamento nos dice, presenta, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, con ruego, con acciones de gracia. Es por eso que Jesús dice, cuando tomes ese tiempo para orar, cuídate. Ten cuidado y no ejecutar, no hacer lo mismo que hacen los fariseos. No seas como los hipócritas. El término hipócritas que aparece acá viene de una palabra griega que significa hablar cubriendo, tapando la cara, es decir, con una máscara. Usted conoce que el símbolo del teatro son dos caretas, una que sonríe y otra que llora. Esa es exactamente la palabra griega hipócrisis, que significa hipócritas, que es una cosa decir, pero aparentar algo, ponerte una máscara. Actuar significa ponerte la máscara para aparentar o hacer una representación. Cuidado, que delante de Dios esa hipocresía no sirve. De hecho, Gálatas capítulo 6, verso 7, que tantas veces mencionamos en nuestras predicaciones, dice, no erréis, no te equivoques, Dios no puede ser burlado. No podemos engañarlo, no podemos presentarnos en oración con una cara y con un corazón contrario. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice, hey, cuando tú vas a orar, no seas como aquellos que aparentan cosas que no son. Los fariseos habían desarrollado una gran maestría para utilizar a Dios. ¿Cómo ellos utilizaban a Dios? Su actitud egoísta les llevaba a captar la atención de los demás en sus acciones generosas y aún sus devociones. ¿Recuerdas cuando Jesús les enseña sobre el dar y ellos están observando cómo algunos daban? Que levantaban la moneda en alto para que mientras más altura, más golpease la moneda en el plato. Y daban, porque ellos diezmaban de todo. El comino, el aneldo, el ajenjo, que no era necesario. Es por eso que Jesús les dice, ustedes obligan a los demás a llevar pesadas cargas, a aparentar. No les interesaba para nada a ellos la parte esencial de la devoción, sino la apariencia. Conocían el Antiguo Testamento con respecto a la importancia de la oración, de la sinceridad, del clamor, de la integridad. ¿Recuerdas que el profeta dice, Dios me ha mostrado lo que Él espera acerca de mí? Que sea humilde, paciente, que tenga confianza en Él, que haya humildad. Porque dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos, ¿qué hacen? Ellos aman. La idea es que ellos se agradan, están satisfechos, buscan solo la alabanza de los hombres, porque ellos aman. ¿Qué aman? El orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de la calle. Practicaban en público sus devociones que debían ser privadas. Tengo un versículo en Lucas capítulo 18, verso 11, y luego volvemos atrás en el versículo. Dice Lucas capítulo 18, verso 11, es que el fariseo, puesto en pie, sacando su pecho en alto, decía, oraba ¿con quién? Lucas 18, 11 dice que oraba consigo mismo de esta manera. Qué extraño. Cuando debía haber orado a Dios,
ora hacia sí mismo. Y mira lo que dice: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este que está a mi lado, que es un publicano. ¿Por qué ese tipo de oración? Si vuelves atrás, el Señor Jesucristo dice: el orar en pie en las sinagogas, en ninguna manera. El Señor está diciendo que una oración congregacional no debe ser hecha. Lo que nos está diciendo: ten cuidado. ¿Para quién estás orando? ¿A quién le oras? No se minimiza en ningún sentido el orar en público. No era cuestión de dirigir la oración en la congregación, en este caso en la sinagoga, sino tener el cuidado hacia quién te diriges y por qué lo haces. Porque el texto dice: oran en pie en la sinagoga y en las esquinas. ¿Sabes de las esquinas de la calle porque había ciertos horarios para ir y orar en el templo? Y un fariseo se demoraba un poquito más, cosa que no alcanzase a llegar al templo. Y ahí donde él estaba, comenzaba a elevar una oración. Y algunos de ellos lo hacían de la siguiente manera: se les llamaba a los fariseos sangrones. ¿Sabes por qué? Porque ellos, como les tocaba el orar, cerraban sus ojos y seguían caminando con sus ojos cerrados. Y de vez en cuando se daban en las narices o se caían con algo, aparentando lo que no eran. Para ser, mira lo que dice el texto al final, ¿por qué hacían esto? Para ser visto ¿de quién? De los hombres. Para ellos la oración no tenía sentido si no había público. Esa es la finalidad de la oración. Qué contraria a las enseñanzas de Jesús cuando Él enfatizó: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero a ellos no les importaba la devoción, el corazón. De hecho, busque conmigo en Juan, por favor, en el capítulo 5. Observa lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5. Hay un texto interesante aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Dice el verso 44. Mira lo que Jesús le dice a los líderes: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¡Wow! ¿Qué buscaban ellos? La gloria, el reconocimiento. Recuerdas que los salmos nos enseñan, David lo enseñó: no a nosotros, oh Jehová, la gloria, sino a tu santo nombre. ¿Sabes? Porque Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Mira al final de este texto, dice: en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Observa lo que dice la última frase: de cierto os digo, amén, verdaderamente. Les digo, que nos dice Jesús, que ya tienen su recompensa. ¿Qué pensamiento más alarmante? Ya tienen su recompensa. No es la recompensa de Dios, sino la recompensa y tal vez la aprobación sencillamente de los hombres. ¿Qué sentido tendría la oración si sencillamente recibimos la alabanza de Dios, de los hombres, y no la respuesta de Dios? Amados, cuán fácil es cumplir aparentemente nuestra responsabilidad hacia Dios para ganar la aprobación de los hombres o algún lugar o la atención, pero lejos de aquel que todo lo ve, que examina directamente nuestro corazón. ¿Ves? Una de las enseñanzas que vemos acá es la plegaria pública ejecutada por los fariseos, y el Señor nos dice: no lo hagas así. La segunda lección importante que aprendemos, la segunda enseñanza que aprendemos sobre la oración es que, verso 6, la plegaria privada es enseñada por Jesús. La oración privada enseñada por Jesús. Observa el versículo 6. No basta con condenar el mal. Jesús no solamente condena el error de los hipócritas, sino que también enseña lo correcto con respecto a la oración. ¿Te das cuenta? No sencillamente se encara lo malo, sino que ahora se establece cómo hacer lo que es correcto. Verso 6. Mas tú,
cuando ores. Jesús está poniendo nuevamente el énfasis que debemos ¿qué? Orar. Los antiguos santos sabían que debían orar. Ellos oraban 3 veces al día. No es tanto la cantidad, sino la actitud y la dependencia en la oración. No significa que al mediodía yo oro, a las 3 oro y a las 9 oro, sino que tener esa actitud constante de oración y dependencia en el Señor. Pero Jesús aquí pone el énfasis cuando tú tomes un tiempo especial para orar, porque todos nosotros debemos tomar un tiempo especial. Es por eso que hemos sido enseñados por nuestros maestros ese tiempo especial de devoción, esa oración privada a la mañana. Y si usted no se disciplina cuando comienza en la vida cristiana, nunca más lo va a tener esa disciplina, porque siempre el trabajo, las demandas, los estudios, las obligaciones querrán combatir con ese tiempo que debemos dedicarle al Señor. Yo te digo, lucho a veces con el tiempo, porque los horarios a veces no alcanzan y a veces queremos robarle ese tiempito que se lo dedicamos al Señor, creyendo que vamos a ser más efectivos si oramos menos. Mira lo que dice el Señor. Mas tú cuando ores, apunta de nuevo la oración. Jesús apunta al aspecto de la piedad. Enfatiza que la oración es esencial para comunión privada con nuestro Padre Celestial. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. El aposento denota en primer lugar una cámara de almacenamiento y después cualquier estancia privada o reservada. En un origen el aposento era el lugar donde se guardaban la mercadería, cosas valiosas, un lugar, la despensa, un lugar donde se guardaba el tesoro, lo más especial. Luego connota la idea de un lugar reservado, preparado, especial. No es una gran cosa, pero es un lugar especial. Será un lugar muy privado, disponible para que tengas tu encuentro personal a solas con el Señor. Es por eso que Jesús nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Cuál es tu aposento? ¿Cuál es mi aposento? Usted debe tener un lugar específico. En su casa, privado de mucha entretención, de mucho ruido. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, su aposento era el desierto. Tú conoces Marcos 1:35 que dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy temprano, dice el texto, muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. A un lugar desierto y allí oraba. Muchas veces Jesús estaba en Getsemaní orando. Es por eso que Judas sabía dónde Jesús iba a estar, porque era uno de sus lugares preferidos, entre los olivos, en tranquilidad. Algunos evangelios nos dicen que estaba a un tiro de piedra de los discípulos, pero él privadamente tenía esas oraciones. Por eso que Jesús nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y ¿qué hace? Y cerrada la puerta, libre de interrupciones. Que sea tu persona y Dios en ese encuentro. Ora a tu Padre que está en secreto, es decir, tu Padre que te está esperando en ese lugar. Más que secretearse significa tener esa intimidad con tu Padre Celestial. Y tu Padre que ve lo secreto, mira qué interesante, te recompensará ¿en dónde? En público. ¿Por qué? Porque el que pide, ¿qué? Recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Clama a mí, dijo Dios, y yo voy a responderte. Este pobre clamó a Jehová y Dios le oyó. Y cada vez que se pone el énfasis que Dios oye, es que Él está dispuesto a contestar la oración de los suyos. A veces directa, a veces demorada, a veces diferente, a veces denegada, pero Dios contesta la oración de los suyos. Es interesante. Tú le pides en secreto y Dios te va a recompensar. Y tu Padre, y tú le pides en secreto y Dios te va a recompensar. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. ¿En dónde? En público. Versiones más antiguas no aparece la palabra en público. Es una insertación al texto que hizo Reina Valera. También tú lo vas a ver ahí en el verso 18.
la misma frase. En algunas Biblias no aparece, en otras sí. De todas maneras no cambia el sentido, porque la idea es que si tú estás en privado, Dios te va a contestar. ¿Qué diferencia es con los fariseos, que oran a sí mismos y que ya tienen su respuesta? ¿Cuánta fe tienes tú cuando oras? Porque puede convertirse, tenemos una lista y comenzamos a orar como una tradición, como un ritual, orar por alguien más y no tener esa fe, no tener esa confianza, el saber que Dios oye la oración de los suyos. De hecho, Efesios capítulo 3, verso 20, dice algo precioso. Obsérvalo conmigo. Efesios capítulo 3, verso 20. Este texto vale la pena memorizarlo, ya que el texto dice, Efesios capítulo 3, verso 20, y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Qué fantástico versículo. Pero yo debo tener fe, confianza e ir en oración al Señor. ¿Qué podemos aprender de esta enseñanza de Jesús sobre la oración? Hemos visto la plegaria pública ejecutada por los fariseos. Hemos visto la plegaria privada enseñada por Jesús. Observa conmigo, porque ahora Jesús vuelve nuevamente a los fariseos y ahora nos dice, hey, mira el parloteo en la plegaria ejercida por los paganos y no lo hagas así. En este punto tenemos que considerar la práctica pagana que ellos hacían, que muchas culturas, muchos países, pueblos paganos repetían sus credos, repetían sus oraciones, repetían sus cánticos, porque ellos nunca sabían cuándo su Dios, iba a estar despierto, les iba a prestar atención o les iba a contestar. Eso hacía que ellos estuviesen continuamente teniendo que repetir estas oraciones. Pero dice el verso 8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mira lo que dice el verso 7 en primer lugar. Y orando, ¿qué nos dice el Señor? No uséis vanas repeticiones. ¿Por qué? La oración a Dios no es un rezo, no es algo mecánico, no es una memorización, no es algo que repetimos y repetimos. ¿Por qué? Porque la oración es conversar, hablar con Dios. Cuando ores, no uséis vanas repeticiones. Y mira la palabrita que sigue. ¿Cómo? Comparación. ¿Como quién? Gentiles o paganos que piensan. ¿A qué conclusión llegan? Que por su palabrería, por su oratoria, por su repetición, van a ser ¿qué? Oídos. A veces vienen personas y entiendo lo que quieren decir, nos dicen, pastor, por favor, ore por nosotros. Como que creen que nosotros, por ejercer el ministerio de líderes o de pastores, estamos más cerca del Señor. Es un error. Todos nosotros somos sacerdotes delante de Dios. Todos tenemos el mismo acceso. Todos tenemos las mismas oportunidades para llegar a Dios. No significa que Dios oye más a él que a ella o que a ellos. Cuidado. La diferencia está en la fe, la confianza, la dependencia, la constancia, el depender del Señor. Pero no ores como aquellos que van repitiendo. Quiero ponerles un ejemplo. ¿Recuerdas el profeta Elías en el monte Carmelo cuando desafía a los sacerdotes de Baal y Astarot? Que descienda fuego, consuma el sacrificio. En 1 de Reyes capítulo 18, versos 25-29 dice que estuvieron desde la mañana hasta el mediodía, dándole y gritando. Y el profeta Elías, ¿qué le dicen? Griten más fuerte, tal vez está durmiendo, despiértenlo. Y repetían y gritaban y hicieron su práctica, sajarse el cuerpo, derramar sangre. Pero no hubo ninguna respuesta del cielo. Y aquí te enseño un principio interesante, que no son nuestras repeticiones. ¿Cuántos de nosotros nos enseñaron a repetir un Padre Nuestro, un rosario, un Ave María, y repetirlo y seguirlo repitiendo? ¿Qué dijo Jesús? Como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán ¿qué? Oídos. Cuando Pablo predica en Éfeso y la gente se convierte,
y abandona la idolatría y abandona la magia. Algunos de los que fabricaban las diosas de Diana dijeron, con este el negocio se nos va a venir abajo. Y convocaron a los religiosos, y en Hechos 19:34 dice que todos a una voz gritaban casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y gritaron y gritaron y gritaron y no hubo respuesta. Vanas repeticiones, hasta fatigarse, hasta el cansancio. En la actualidad budistas, maometanos y tantas otras religiones que utilizan mantras, credos, repeticiones, y que creen que por esa repetición van a ser oídos. ¿Qué nos dice el Señor? Y orando no uséis ¿qué? Vanas repeticiones. Mira el verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos. Ellos en el contexto son ¿quiénes? Los judíos hipócritas, que todo lo hacían por apariencia, por demostración. ¿Por qué el Señor nos dice, ten cuidado de eso? Toma tu tiempo a solas con tu Señor, en tu aposento, en lo privado, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Es decir, el Señor conoce. Y mira, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Cuántas veces los profetas le recordaron esta misma verdad a la nación de Israel? ¿De qué cosas tenéis necesidad? Y agrega el texto, antes que vosotros le pidáis. ¿Recuerdas el Salmo 139, versos 4 y 6, donde David dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Dios, tú las sabes todas? Es decir, que David dice, me asombra esto, que aún antes que yo piense en mi necesidad y la declare, porque hoy en día hay tanto énfasis en la declaración y declaración. Y el salmista dice, aún no lo he dicho, no lo he declarado. Y aquí, oh Dios, tú lo sabes todo. El verso 6 del Salmo 139, David dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Queridos, no sabemos cómo funciona la oración, pero una cosa sí sabemos, que funciona. Porque por un lado, y les he dicho antes, está esa abuelita que le pide a Dios que le sane, que no tiene el dinero para ir de nuevo al médico y pagarle, porque ella confía en Dios y le pide al Señor que le sane y no quiere ir al médico. Y esa mañana, ese mismo médico le dice, Señor, tráeme a los pacientes. Es la forma de ganar mi sustento. La pregunta, ¿a quién va a escuchar Dios y contestar? ¿A la abuelita que le pide no quiero ir al médico? ¿O al médico que le dice tráeme a los enfermos? Es que no sabemos cómo funciona. Pero una cosa sí sabemos, que la oración funciona. Y David lo dice, porque aún antes de que esté esa palabra en mi lengua, es por eso que el Salmo dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, si Dios sabe lo que yo necesito, ¿para qué quiere que se lo pida? Porque Jesús me dijo que el que pide, recibe. El que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y aún se pone el énfasis en la constancia en la oración, como aquella viuda injusta, pidiéndole a un juez injusto, que fue movido finalmente a misericordia para mostrar la importancia de perseverar en oración. ¿Por qué oramos si Dios lo sabe todo? Es que la oración no es informar a Dios de lo que yo necesito o de lo que a mí me hace falta. La oración es decirle, Dios, dependo de ti, te incluyo en mis necesidades, necesito de ti. Oramos porque somos hijos de Dios y los hijos se comunican con su Padre Celestial. Nosotros oímos a Dios a través de su palabra y Dios nos oye a través de la oración, para que de esta forma tu fe y mi fe no sea una fe muerta, sino que expresamos dependencia, confianza en que Dios tiene el control. Interesante. Lecciones
que aprendemos, enseñanzas con respecto a la oración. En primer lugar, la plegaria pública ejecutada por los fariseos. Y el Señor nos dice, no sean así como ellos, que son hipócritas. La plegaria privada enseñada por Jesús. El Padre te está esperando en secreto. Y el parloteo en la plegaria ejercida por los paganos no es por repeticiones, no es por aparentar, no es por palabrería. Cuidémonos de eso, porque a veces cuando nos toca orar en público, como que repetimos versículos y agrandamos la oración y usamos grande elocuencia. No necesitas hacerlo. Cuando ora en público, ora en sinceridad. Si te dicen, hermano, ora por estos pedidos, haz por esos pedidos. Si tienes una necesidad por tu familia, tu esposa, tus hijos, los demás, esa es una oración privada. Pero cuando tú oras en público y ejerces un sacerdocio, tu oración debe ser clara, sencilla, humilde. Y el Dios del cielo te va a recompensar. Mira, podemos decir que, primero, la oración no necesita ser pública cuando la comunicación es privada. Segundo, la oración no necesita ser repetitiva cuando Dios nos oye y sabe de lo que tenemos necesidad. Y por último, podemos estar seguros de que Dios está interesado que tengamos, ¿qué cosa? Comunión con Él, ¿a través de qué? De la oración. Ojalá que podamos tomar conciencia, cada uno de nosotros, de la importancia que es orar y que dediquemos 15, media hora, no sé cuánto tiempo tú puedas, diariamente a estar en la presencia del Señor. Cuando un hombre comience a estar en la presencia del Señor, se verá en su estilo de vida, en sus decisiones, en su confianza, en su fe. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio la respuesta de Dios en oración en su vida? Tenemos un pedido de oraciones comunes. Uno de nuestros pedidos era, Señor, trae de regreso a algunas personas que se fueron. Si usted ve bien, Dios ya comenzó a contestar esa oración. ¿Sabe por qué no la vemos? Porque tal vez tú no fuiste parte de qué, de esa oración con fe. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu cuidado. Y sencillamente te pedimos que añadas tu bendición a la reflexión de hoy con respecto a la importancia de la oración enseñada por Jesús. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.